Olá, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Franciele, yo estoy acá un poquito para charlarmos un poquito más. Hoy nosotros vamos a hablar sobre hipersensibilidad tipo 3. Estamos hablando un poquito sobre inmunidad. Primeramente, quiero decir que yo estoy tomando como base este libro acá, que é Robin Cotran, Patología Estrutural y Funcional, y también resumen de amigos, una amiga llamada Brenda, y también apuntes de nuestros profesores. Así que yo trato de leer en el libro, yo agarro los apuntes, hago observaciones en los apuntes y hago los resúmenes y ahí trato de aprender un poco, ¿no? Y traer la información para que la información pueda quedar fija en la memoria y después podemos repasar también la información. Tengo acá acostado a información como un soporte para auxilio mío, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Como dije, nosotros vamos a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 es caracterizada por formación de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son la unión de anticuerpos con antígenos. La unión de ellos no es apropiado en nuestro organismo. Y cuando ellos se forman, ellos se depositan en nuestros órganos, principalmente en los glomérulos renales, en las sinoviales, en nuestras articulaciones. Es donde les gustan más. Entonces vamos a empezar acá. Voy a seguir el resumen que yo hice, ¿dale? La hipersensibilidad tipo 3 es aquella mediada por inmunocomplejo, como yo dije. Los inmunocomplejos son las uniones entre los antígenos y los anticuerpos que se depositan en los tejidos de nuestro organismo. O sea, es la unión entre anticuerpos y antígenos. Por lo tanto, la hipersensibilidad tipo 3 está mediada por complejos antígeno-anticuerpos que producen daño tisular a causa de su capacidad de activar el complemento induciendo la inflamación. O sea, cuando hay esta unión del anticuerpo con el antígeno, hay la activación de la cascada del complemento y el daño tisular, o sea, de los tejidos, ¿no? Los inmunocomplejos pueden se formar en dos regiones principales. Ellos pueden ser sistémicos o también puede ser local. Sería, por ejemplo, en la corriente sanguínea, que son los inmunocomplejos circulantes, que suelen se depositar en las paredes vasculares, porque están por ahí, ¿no? Hay además los inmunocomplejos in situ, ¿no? En sitios extravasculares, ¿no? Donde se hayan depositado antígenos como en los glomérulos renales y en las sinoviales. Los antígenos pueden ser exógenos, agentes infecciosos o endógenos autoanticuerpos. La enfermedad puede ser local o sistémica, como yo mencioné. Suelen ser, por ejemplo, vasculitis, glomerulonefritis y artritis. En la hipersensibilidad tipo 3, si nosotros nos recordamos de estas tres, bingo, nosotros ganamos mucho, porque pensar en la unión de anticuerpos y antígenos hipersensibilidad tipo 3
la formación de hechos, el depósito en los vasos sanguíneos causando vasculitis, el depósito de ellos en los glomérulos renales causando glomerulonefritis y el depósito de ellos en las sinoviales causando arteritis. Nosotros ya vamos a tener unos puntos buenos en los parciales orales que tenemos. Bueno, hablamos de dos características importantes de la hipersensibilidad tipo 3, que es la cuestión de ser sistémica y local, ¿no? La enfermedad prototípica de ser sistémica es la enfermedad del suero aguda. No es una enfermedad frecuente. Normalmente esta enfermedad es estudiada en laboratorio por experimento. No es algo que pasa normalmente en el ser humano, pero é uma reação que ocorre, não? Se caracteriza por imunocomplejos circulantes que se depositan simultaneamente. El ejemplo prototipo característico, como yo dije, es la enfermedad del suero aguda. Es infrecuente. Suele verse en sujetos que reciben anticuerpos procedentes de otros sujetos o de otras especies. O sea, es provocada por la administración de grandes cantidades de una proteína extraña a un determinado individuo. Las experiencias que ellos tuvieron haciendo en laboratorio es añadir antígenos de caballo, los sueros de caballo, para ver las reacciones que podrían pasar. Y obvio que pasaron cosas raras. Entonces, ellos percibieron esto, ¿no? Estoy apenas comentando esto, pero la cuestión importante de pensar en la hipersensibilidad tipo 3, cuando ella es sistémica, es que en la enfermedad del suero aguda es que hay el acréscimo de un antígeno extraño que no es normalmente de nuestra misma especie, ¿entiende? Y claro que no va a se combinar y va a causar daño tisular a nuestro organismo. Las lesiones son provocadas cuando los anticuerpos IgG y IgM, a veces las IgA, se unen al complemento. Debido a esta unión extensa, el complemento sérico sanguíneo, ¿no?, disminuye en esta fase activa de la enfermedad porque fue todo consumido en la formación de los inmunocomplejos. O sea, con la unión de los inmunocomplejos durante la activación de la enfermedad en la fase aguda, activa, el suplemento va a ser consumido, entonces va a disminuir su cantidad. ¿Esto qué quiere decir acá? La patogenia de este proceso de la enfermedad del suero aguda, que sería el prototipo de la parte sistémica de la hipersensibilidad tipo 3, podemos dividir en tres fases. La fase de formación de inmunocomplejo en la circulación, depósito de los inmunocomplejos y la inflamación y lesión tisular. Bueno, ellos ponen esta enfermedad como algo característico, como un ejemplo mayor. Pero claro que esto pasa en las otras enfermedades, como nosotros ya dijimos, en las vasculitis, glomerulonefritis y en las arteritis, ¿vale? Entonces, estas tres fases de la formación de los inmunocomplejos, de los depósitos, de la inflamación y lesión tisular, pasa también en estos otros ejemplos de enfermedades. Entonces, en la formación de inmunocomplejos en la circulación ocurre después de la inoculación, o sea, ingestión, ¿no?, de sustancias extrañas al organismo. Entonces, el organismo produce anticuerpos que forman inmunocomplejos circulantes con estos antígenos inyectados.
Estes antígenos interactúan con las células inmunocompetentes. 5 días después de ingestión del suero aparecen anticuerpos contra sus componentes y se forman los inmunocomplejos. O sea, formación de los inmunocomplejos. ¿Dale? Después de esto hay el depósito de eso. ¿Dónde se va? Se formó los inmunocomplejos, la unión en la corriente sanguínea. ¿Pero dónde se va? Los inmunocomplejos se depositan en diversos tejidos, especialmente en las paredes vasculares, en las sinoviales y en los glomérulos. Nosotros no vamos nos olvidar de esto, please. Los inmunocomplejos grandes, los grandes son inocuos, o sea, son indefesos. Y los macrófagos los elimina, los depura, mismo que ellos estén en gran cantidad en nuestro organismo. Entonces, los inmunocomplejos grandes no son el problema. El tema está en los inmunocomplejos pequeños. Ya los inmunocomplejos medianos y pequeños son patógenos y circulan por más tiempo, mismo en pequeñas cantidades, porque se unen con menor avidez a los fagocitos y no son depurados. Sabe que esto me viene a la memoria cuando se limpia la casa. Sabe cuando la ama de la casa hace su trabajo no muy bien y es fácil eliminar la parte grande, ¿no? Entonces sería inocuo, indefeso eliminar lo grande, la suciedad grande. Pero, ¿y la suciedad pequeña? La suciedad que está acostadito ahí, que está ahí, que no sale, que se queda ahí, ¿no? Que queda bolor, que queda olendo, ¿entiende? Esta sería lo que causa daño. Y en nuestro organismo es lo mismo, pasa lo mismo, ¿no? Una cosa importante es lo siguiente: si el sistema mononuclear fagocítico no está andando bien, el sistema mononuclear fagocítico estamos hablando sobre los macrófagos, ¿no? Monocitos también. Hay otras células también, si no me engano. Si el sistema mononuclear fagocítico no está andando bien, la hipersensibilidad se agrava. Hay aumento de la permeabilidad vascular, edema, liberación de mediadores de inflamación propiamente dicha, ¿no? Interleuquinas, factor de necrosis tumoral, quimiotaxia, estas cosas de la inflamación. Los macrófagos, ellos son depuradores limpiadores de la hipersensibilidad tipo 3. O sea, son ellos que barren la casa. Y ellos no quieren barrer la casa solamente por alto. Ellos quieren barrer la casa en todo acostado. Mi mamá hablaba para mí, Fran, barrer de la casa, senão usted no va a se casar con un novio hermoso. Oh, Dios. Ay, ay. Ay, ay. Bueno. Y la segunda fase, no, la tercera. La tercera fase es inflamación y lesión tisular. Bueno, hubo la formación del inmunocomplejo, hubo el depósito de ellos, ahora va a causar el daño, la lesión, la inflamación y la lesión tisular. Esto pasa normalmente a los 10 días después de la administración, de ser administrado el antígeno, y es una fase más grave. Se inicia una inflamación aguda. ¿Qué pasa? Fiebre, urticaria. Urticaria sería unos morones rojos por el cuerpo que pica, ¿sabe? Que pica un poco. Artralgias, dolores en las articulaciones, adenopatías, nuestros ganglios agrandados y doloridos, proteinuria, nuestra urinando proteínas, o sea, los glomérulos dañados, por esto que se elimina mucha
proteína por la orina. Esto, o sea, la hipersensibilidad tipo 3 va a causar estas cosas, ¿no? Fiebre, urticaria, artralgias, adenopatías, proteinúrias. Los tejidos afectados incluyen los glomérulos renales, glomerulonefrites, articulaciones, artritis, los vasos sanguíneos con vasculitis, superficies serosas. Las superficies serosas también. Tenemos el peritoneo, que es una capa serosa que recubre los órganos internos, no causando las serositis. Tenemos la pleura, que es una capa que recubre nuestro pulmón, que causa la pleuritis. Tenemos también el pericardio, que es una capa serosa que recubre nuestro corazón, que causa entonces la pericarditis, y nuestra piel causando la dermatitis. Un dato importante es que si la enfermedad se debe a una única exposición al antígeno, las lesiones tienden a se curar. O sea, una sola exposición se cura. Bueno, perfecto. Pero si es recurrente o prolongada las exposiciones a los antígenos, ahí causa enfermedad del suero crónica, ¿entienden? O si no, se agrava las otras enfermedades que yo dije antes, llevando, por ejemplo, a una insuficiencia renal, ¿no? Informaciones importantes que quiero decir es que el depósito de los inmunocomplejos activa la cascada de complemento y la posterior lesión tisular deriva de la inflamación mediada por el complemento y las células portadoras de los receptores FC, los leucocitos en general. Los leucocitos en general tienen los receptores FC que reconocen los antígenos. Entonces, una forma de haver estas uniones son a partir de estes receptores FC y a partir del complemento para haver estas uniones antígeno y anticuerpos también. Por ejemplo, el complemento, una de las moléculas es el C3b, que aumenta la opsonización. Tenemos la C5a, que com liberação desta molécula há maior quimiotaxe, promove recrutamento de neutrófilos, monócitos, a posterior elaboração de proteasas e ROS. Ustedes vão quedar muito memorizados las moléculas del complemento, lo que hacen es ellas, ¿no? La liberación, por ejemplo, del C3A y C5A aumenta la permeabilidad vascular y causa contracción del músculo liso. Esto es importante recordar, ¿no? Y son todas moléculas que son claves en todas las vías de tránsito de activación del complemento. Também há a citólise mediada por el CAM, que seria o complexo de ataque da membrana do complemento. E os imunocomplejos também agregam plaquetas com a posterior desgranulação. Então, porque a plaqueta também hace desgranulação, e nessas desgranulações tem enzimas que dañam as células, não? E ativa o fator 12 de Angelman, que são fatores de coagulação e por lo que estão implicadas em la cascada de coagulação e os sistemas de quininas e que vai causar, por exemplo, problemas em la coagulação, tromboses e todo isto. Estas coisas que eu mencionei são as características que hacen com que el tejido sea lesionado por la hipersensibilidad tipo 3, ¿entendiste? Voy a poner acá la carga de mi computadora que está bajando. Bueno, por lo tanto, está claro que los anticuerpos IgG y IgM fijadores, o sea, que se unen al complemento y los anticuerpos que se unen a los receptores FC de los leucocitos causan las lesiones patológicas de los trastornos por inmunocomplejos, hipersensibilidad tipo 3.
Además, hay enfermedad del suero crónica. Hablamos hasta ahora sobre la del suero aguda, que sería la característica, la principal, ¿no? Pero hablamos de otras también. Pero puede pasar de esta enfermedad tornar-se crónica, que seria resultante de exposições recorrentes ou prolongadas a antígenos e ao depósito contínuo de imunocomplejos. Ejemplo de esto seria el lupus eritematoso sistémico, el LES. O que há aí? Há o engrossamento de la íntima, la cicatrização vascular parenquimatosa ou ambas. O sea, há tanto depósito de imunocomplejo que la íntima del endotélio se engrossa. Há uma cicatrização vascular, chegando a ter uma obstrução vascular, uma isquemia, uma necrose del tejido. Depois eu vou falar sobre lupus eritematoso sistêmico. Eu quero falar agora sobre a morfologia, como seria o tejido em este tipo de hipersensibilidade. Principalmente em la vasculitis e em la glomerulonefritis. La vasculitis seria, por exemplo, caracterizada por vasculitis necrosante aguda, necrosis fibrinoide. Há depósito fibrinoide de fibrinas, não? Sendo uma proteína de fibrina, e no interior das paredes vasculares com infiltração de neutrófilos, com hemorragia e edema. Também pode haver trombose e necrose. Se pode visualizar os imunocomplejos e o complemento, depósitos eletrodensos por microscopia eletrônica. Se pode observar através de los microscópios esses depósitos de imunocomplejos. Com o tempo e a depuração, o catabolismo de los antígenos instigadores de todo esto e del imunocomplejo, as lesões se resuelven, graças principalmente por el sistema fagocítico mononuclear. Se, por exemplo, el estímulo primário cessa, se o estímulo primário cessa, senão se torna crônico. Não? Porque pode ser autoantígeno que não vai passar, ou, por exemplo, antígeno externo que a pessoa continua sempre sendo exposta a este antígeno. Algo químico, por exemplo, em indústrias, algo assim. Hablamos agora de los glomérulos. Los glomérulos renales, eles se tornam hipercelulares, cheios de leucocitos. Há uma tumefação e proliferação de células endoteliales e mesangiales, infiltração por neutrófilos e monócitos. Os imunocomplejos depositados podem ver-se por microscopia eletrônica também. Agora quero falar sobre a reação de Arthus, que é a enfermidade local de los imunocomplejos. É uma enfermidade por la injeção intracutânea de antígeno exógeno en el huéspede, em grande quantidade, em uma pessoa previamente sensibilizada que já é portadora de anticorpos circulantes apropriados para ocorrer esta lesão. Ou seja, esta enfermidade afeta principalmente a piel. É uma enfermidade onde há a injeção de antígeno em la piel, ¿no? El huéspede já tuvo contato com este antígeno previamente e há anticuerpos que já estão listos para reaccionar com este antígeno por uma segunda vez. Foi isto que foi dito, entende? Então, dentro dessa reação ocorre a reação de Arthus. Então, lemos uma vez mais. É uma enfermidade por la injeção intracutânea de antígenos exógenos em huéspede em grande quantidade, em uma pessoa que foi previamente sensibilizada, que já é portadora de anticorpos circulantes apropriados para ocorrer esta lesão.
O antígeno relevante é plantado, depositado solo no interior de um tecido particular, como por exemplo a piel, não? E normalmente é a piel. La formação ou sedimentação de imunocomplejo é extraordinariamente localizada, não sistêmica. Se caracteriza por áreas localizadas de necrose tissular devido a vasculites aguda. Se desarrocha em horas, com intensidade máxima de 4 a 10 horas. Há uma área visível de edema, hemorragia intensa e ulceração, em alguns casos mais graves. E apresenta depósitos de eosinófilos, necrose fibrinoides, rotura de los vasos sanguíneos que causa hemorragia, não? E frequentemente trombos que causa isquemia de los tejidos. As principais enfermidades que são caracterizadas por la hipersensibilidade tipo 3 são as seguintes: lupus eritematoso sistémico. Chicos, ustedes hay que estudar esta enfermidade. Los profe perguntam demasiado. Dale, estudar esta enfermidade. Lupus eritematoso sistémico. Hay que saber, ¿está bien? Incluso as hipersensibilidades. Eles perguntam. É normal, há que saber. Poliarteritis nodosa, glomerulonefritis pós-estreptocóxica. As glomerulonefritis, eles perguntam também, pero nós vamos estudar mais isto quando estudarmos renales. Glomerulonefritis aguda, artritis reactiva, reações de Arthurs e enfermidade de suero. Acá, neste momento, donde estamos hablando sobre enfermedades inmunológicas, lo que usted hay que estudiar bien y saber es el lupus eritematoso sistémico. ¿Dale? Bueno, terminamos por hoy. Espero que les gusten. Estoy contenta de estudiar, de hacer estos resúmenes, repasar con ustedes, poder hablar con ustedes y después rever los temas. Que tengan uma boa noite, que Deus bendiga a todos e vamos estudar, não? Tchau, tchau para todos.